Es un placer para mí presentar a Ana y Angélica, o Angélica y Ana, que tanto monta tanto. Angélica es licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y Ana también. Ana es doctora en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y Angélica también. Angélica vive en un pueblo cerca de Madrid que se llama Alcobendas. Y Ana también. Y Ana vive en un barrio de Alcobendas que se llama Fuentelucha. Y Angélica también. Ana es profesora en San Luis University, el campus de Madrid. Y Angélica es profesora en la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Ambas son pareja indivisible en Estalmat desde hace mucho tiempo y hacen muchas sesiones. Hoy no sé de qué nos van a hablar. Yo creo que es algo que se llama topogeometría o algo así, porque no sé qué tiene que ver con el juego que está aquí en el título. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Eugenio. Bueno, somos indivisibles, salvo que nos obliguen a ello, que normalmente no nos obligáis, así que muchas gracias. Y sí, yo tuve el honor de conocer a Ana hace ya demasiados años, creo, Ana, hace como 10, 15 años, y le tiré los trastos y se convirtió en mi pareja divulgadora, así que desde entonces vamos de la manita las dos. Y Eugenio dice que no sabe de qué vamos a hablar en esta sesión y yo podría decir que igual nosotras tampoco, pero bueno, creo que un poquito sí. La cosa, Eugenio nos dijo que si queríamos hablar de lo que íbamos a hablar en Canarias y nosotras nos negamos en redondo porque hemos dicho que a Canarias tenemos que volver, o bueno, tenemos que ir, de hecho. Y entonces lo que hemos decidido es, bueno, ya que no vamos a hablar de lo que íbamos a hablar en Canarias, vamos a coger muchas de nuestras sesiones y juntarlo en una de estas charlas. Entonces, la idea más o menos de lo que vamos a hablar hoy no es una sesión, no son 2 sesiones, son 3, que pueden ser 4 y que esperemos que en el futuro sean más. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos dividido más o menos la charla en 3, que es una sesión que damos con alumnos de segundo o de jubilados, que ya sabéis que tenemos en Madrid, que son cuando acaban y quieren seguir haciendo Estalmat, pues vienen con nosotros y son los alumnos que tenemos en eso. O luego vamos a ver un poquito de una que damos en primero o segundo, pero normalmente primero, que ya contamos un poquito hace un par de años o 3 en un seminario de Estalmat. Y luego acabaremos con un trabajo que llevamos queriendo hacer mucho tiempo y que no hemos hecho nunca, pero a ver si para este año que viene podemos hacerlo. Y nada, no sé si quieres añadir algo más, Ana. Dice que no tienes el micro, Ana. No sé si lo quieres poner. No, lo has dicho todo muy bien, Angélica. Vale, entonces nada, nosotras vamos a hablar de las distancias cortas donde la topología se la juega y vamos a empezar con las distancias cortas. Entonces, lo primero es eso, esta va a ser la sesión de segundo. Nosotros por sesión solemos hablar de nuestras sesiones, que son particularmente largas porque son lo que en Madrid son 2 sesiones, es decir, vamos las 3 horas con el break y todo lo demás, con las galletitas. Y esto lo estamos contando más en jubilados que en segundo, pero en segundo tenemos alguna cosa parecida. Entonces, lo primero, y es una pregunta muy tonta que les planteamos y casi nos dicen que si estamos tontas o no, es cuál es la distancia más corta entre 2 puntos. Entonces nos vacilan, nos dicen que, bueno, joder, Angélica, es que de verdad, no tienes ni idea, es una línea recta. Y la siguiente pregunta es, ya, y ahora si tengo un lago en mitad, ¿cuál es la distancia más corta? ¿Vale? Cuando les planteamos este problema ya empiezan a discutir un poco, empiezan a ver cómo puedo trazar como una serie de poligonales, cómo puedo
aproximarme a cuál es la distancia más corta, que tendría que comparar los obstáculos que tenemos o los distintos caminos que podemos crear. Bueno, se genera un debate, los que empiezan a hablar sobre la viscosidad del camino, sobre si estamos en Marte o sobre si estamos en... Bueno, se nos va un poco la olla, pero ya vemos que la distancia más corta en general entre dos puntos no es siempre la línea recta, ¿vale? Esa es más o menos la idea de inicio de esta sesión. ¿Cómo seguimos? Bueno, para nosotros vamos a decir que sí, que el camino más corto entre dos puntos que no tienen obstáculos es una línea recta, ¿vale? Cuando no tenemos, perdón, voy para atrás un poquito, cuando no tenemos este lago en mitad de las dos ciudades, ¿vale? Entonces, ellos lo vamos a decir que es una recta, ellos están de acuerdo, nosotros sabemos que la palabra técnica no es recta, pero bueno, la vamos a llamar así. Y lo que les planteamos son una serie de problemas, que es que vayan calculando en cada uno de estos dibujos cuál es la recta o cuál es el camino más corto. ¿Vale? Pues ven la diferencia entre lo que sería el camino más corto cuando tenemos un cilindro y buscamos las verticales, o cuando estamos trazando como si fueran estos ecuadores del cilindro, y luego calculan ya este que tenemos hacia la derecha, que es un poco más complicado, pero ven la escritura plana del cilindro, hacen Pitágoras, etcétera. O sea que al final más o menos están pudiendo calcular estas distancias cortas en otras superficies, ¿vale? Y les decimos que esas líneas que estamos trazando, esos caminos más cortos, son lo que vamos a llamar recta. En el primero es fácil de ver, en el segundo también, y en el tercero, pues yo con mis limitaciones tecnológicas he decidido que no lo iba a dibujar, ¿vale? Pero todos sabéis que es más o menos como este caminito que sube así para arriba, ¿vale? Que coincidiría con cuando hago el desarrollo plano con la hipotenusa. Pues bueno, esto es lo que llamamos el camino más corto, y hacemos mucho énfasis en lo de sin salirnos de la superficie. Estos cilindros son huecos, ¿vale? Porque si no, bueno, empiezan a hacer virguerías como me voy para un lado, me voy para otro, me atravieso como si fuera una mosca que tienen, ¿vale? Hay que cortarles un poquito las alas de esa mosca que quieren ser, pero más o menos este es nuestro primer planteamiento. ¿Qué pasa cuando tenemos otro problema? Y esto, o sea, les preguntamos si siempre la recta es única, o sea, cuando tenemos dos puntos, la distancia siempre es única o no. Y esto nos lo motiva un problema que surgió en 2002 en Estados Unidos, está basado en algo real. James Robbins, como veis escrito ahí abajo, es bueno, digamos que un tipo poco honesto que vendía droga en Estados Unidos, vamos, en Nueva York, en Manhattan. Y lo que le pasó es que le pilló la policía, le estaba vendiendo cocaína en el 299 de West 14th Street, ¿vale? Y lo que le pasó, pues bueno, tienes tu cargo, le ofreció coca a un policía y el policía le dijo, ah, mala suerte, estás detenido. ¿Qué problema hay? Que hay una ley en Estados Unidos, o no sé si es en el estado de Nueva York, os pido perdón por no ser tan precisa, en el que si tú estás a menos de 1000 pies de un colegio, es un agravante bastante duro cuando cantes droga, ¿vale? Entonces la pena se le iba a 10 años de cárcel, porque casualmente la distancia entre el punto en el que estaba James Robbins y el colegio Holy Cross School es de 907 pies. Y por lo tanto, bueno, pues en vez de estar 4 o 5 años en la cárcel, iba a estar 10 o 12. ¿Qué es lo que hizo? Pues esto fue a juicio. ¿Qué es lo que hizo el abogado defensor? Lo que dijo es que James Robbins, a diferencia de nuestros alumnos que quieren ser moscas, no puede atravesar edificios, ¿vale? No puede atravesar ese Carlos Bakery ni el Greyhound, y tiene que ir por las calles de Manhattan. Por lo tanto, la distancia que él tiene que recorrer para llegar a ese colegio no es de 907 pies, sino que es de 764 más 490, es decir, es más de 1000 pies, y que por lo tanto debería de ser liberado de ese agravante. Hubo un juicio, nosotros debatimos con nuestros alumnos qué les parece, qué debería de considerarse como justo o no justo, y
hay algunos que se posicionan a favor de James, hay otros que se posicionan en contra. La moraleja de esto es que el juez decidió que no, que aunque en matemáticas para nosotros la distancia real entre el punto en el que estaba James Robbins y Holy Cross School es de más de 1000 pies, la realidad es que él considera una circunferencia de centro el colegio y radio 1000 pies y está dentro. ¿Vale? O sea que sí que le cargaron con ese agravante, pero nos da un inicio de un tema de discusión bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí, si os dais cuenta, la línea recta, que es el camino más corto para nosotros, ¿vale? En esta métrica de Manhattan sería atravesar calles. ¿Y qué es lo que les planteamos? Perdón, un segundo. A ver, que no me deja salirme de aquí. Esta distancias o estas rectas, aquí tenemos una, pero podríamos hacer otra de la misma manera yendo por aquí, subir a calle, ¿vale? O si nos ponemos en este punto y nos vamos hasta este otro, podríamos ir haciendo distintas posibles rectas, ¿vale? Les planteamos una serie de problemas en esta métrica, pero sobre todo lo que vemos es que la recta no va a ser una única recta, ¿vale? Lo que unen dos puntos va a haber muchas opciones. Algún año se nos ha ido un poco la cabeza y hemos tratado de dibujar triángulos con esta métrica, hemos tratado de dibujar distintas cosas, pero no vamos a contarlo aquí porque creo que Ana nos quiere contar alguna otra cosa. Sí, en este momento pues pasamos a considerar la esfera, ¿no? Y les decimos lo primero, bueno, que nuestra cabeza es una esfera perfecta y les preguntamos cuál sería la recta que une nuestros ojos. Y casi todos pican y dicen que es el paralelo que pasaría por ellos. Entonces, para esta sesión llevamos unas pelotas de tenis y unas gomas elásticas y les decimos bueno, que la recta no es, que qué ocurriría si uno de nuestros ojos fuera el polo norte, y ellos ven que en el momento en el que uno de nuestros ojos es el polo norte, la cosa ya cambia. Piensan que si el otro punto es el polo sur hay infinitas rectas, que serían los meridianos, y que en realidad si es cualquier otro punto, pues el meridiano es la recta más corta, bueno, el segmento de meridiano, ¿vale? Más corto entre ambos. Y les preguntamos que cómo podríamos probar esto, les dejamos las pelotas y las gomas si no saben mucho, y al rato les preguntamos que qué ocurriría si en una hoja de papel tomaran dos puntos y tensaran la goma elástica de un punto a otro, ¿vale? Como si estuvieran sujetos por chinchetas. Entonces, cuando deforman la goma y la sueltan, lo que ocurre es que la goma vuelve a la posición de recta. Entonces, les proponemos que utilicen esta idea para ver si en la esfera podrían probar para que si la curva no es el meridiano, la gomita elástica no va a estar tensa y por lo menos va a saltar. Y de esta manera llegamos a que las rectas son los meridianos. No es son como que la recta es el punto que minimiza, que las rectas son las curvas que minimizan energía, en cierto sentido, ¿vale? Llegamos a definir que las rectas geodésicas son los caminos de menor energía entre dos puntos sin salirse de la superficie, ¿vale? Y a continuación les planteamos el quinto postulado de Euclides. Les decimos, bueno, dada una línea recta y un punto P como en la figura, ¿cuántas son las rectas paralelas que pasan por el punto? Y todos nos dicen que solamente una y que otra vez nos miran un poco sorprendidos. Y entonces pasamos a la esfera y les decimos, ¿y en este caso? Entonces, rápidamente todos ven que o bien ponen el punto en el polo norte o bien ponen la recta en el ecuador. ¿Vale? Entonces aquí pues hemos dibujado qué ocurriría si la recta es el ecuador y el punto es cualquier otro. En este momento alguno cae en la tentación de decir que va a ser el paralelo, como si fuera el trópico de Cáncer, pero en realidad casi todos ven rápidamente que no va a haber ninguna paralela porque las rectas que pasan por P, todas son meridianos, como ya sabían, que las rectas son meridianos y todos los meridianos van a cortar a la recta dada, que en este caso es el ecuador. ¿Vale? Y bueno, entonces hemos visto que en la esfera no hay líneas paralelas a una dada que pasen por un punto externo. Nos vamos un poquito más allá y el objetivo de esta parte es jugar con triángulos, ¿no?
el objetivo es llegar a ver que los ángulos de un triángulo en la esfera siempre suman más de 180 grados. Y para esto les proponemos una serie de ejercicios que son los que aparecen aquí en la transparencia, ¿no? Pues que intenten construir un triángulo con 3 ángulos de 90, con 2 ángulos de 90 y uno de 30 grados, etc. Y bueno, jugamos un rato largo con esto y vamos viendo cuál es el triángulo máximo que puedes construir en la esfera, cuál es el triángulo más pequeñito y así. Y si esta sesión se la estamos dando a jubilados, aprovechamos para introducir un montón más de cosas. Aprovechamos para introducir radianes, que todavía ellos no han visto, para relacionar áreas del triángulo con sus ángulos en radianes. Introducimos incluso la noción de curvatura en una poligonal. Introducimos curvas de curvatura constante y una aproximación a la curvatura de una curva a partir de una poligonal. ¿Vale? Porque con todo esto estamos yendo a, si la sesión es para jubilados, les vamos a hacer vamos a llegar a contarles Gauss-Bonnet demostrándoselo. ¿Vale? Y si no es, nos quedamos aquí. No les introducimos ninguna curvatura ni les introducimos radianes. ¿Vale? Bueno, y a continuación con esto vamos a jugar en curvaturas en superficies. Vamos a juntar la información que teníamos del cilindro y de la esfera para hablarles de superficie de curvatura de Gauss constante, de curvatura cero, positiva y negativa. Y la idea es construir esto, ¿no? Entonces, aunque la sesión no sea la de jubilados y no les hayamos hablado de curvatura de una curva, vamos a hablar de curvaturas principales y además es que lo entienden muy bien, ¿no? Partimos de la siguiente manera, les decimos, imaginaos que un habitante parte de un punto y camina por rectas dentro de su superficie. Bueno, desde fuera nosotros podemos estar viendo que gira o que no gira y la idea es, vamos a ver en qué direcciones se tendría que mover para girar lo menos posible, en qué direcciones se tendría que mover para girar lo más posible y más que cuánto está girando, hacia dónde está girando. ¿Está girando siempre hacia el mismo sitio o a veces hacia un lugar y a veces hacia otro? ¿Se aleja de nosotros o se acerca? Entonces lo miramos en el cilindro y si un habitante parte de un punto y va hacia arriba, nosotros desde fuera lo que vemos es que sigue una recta, que no gira en absoluto. Una recta para nosotros también desde fuera. Sin embargo, si parte hacia el este o hacia el oeste y él se mueve por esa recta para él, nosotros desde fuera vemos que gira y que gira además muy rápido. Es verdad que cuanto más estrecho sea el cilindro que hayamos construido, pues más rápido va a girar, pero en realidad a nosotros nos da igual. Lo que vemos es que sea como sea de grueso el cilindro, siempre gira como alejándose de nosotros, ¿no? Y si en vez de partir hacia el norte o hacia el este o hacia el oeste, partiera hacia otra dirección, en otra recta con cualquier otro ángulo, pues lo veríamos siguiendo como un muelle, siguiendo una hélice y lo veríamos girar menos. Entonces rápidamente ven que el mínimo giro es si sigue una recta, que no gira en absoluto y gira cero, y el máximo lo va a hacer cuando gire siguiendo uno de estos ecuadores del cilindro, ¿no? También les preguntamos qué ocurriría si tuviéramos otra superficie que fuera menos previsible que el círculo, que el cilindro, ¿no? Pero con la que todavía pudiéramos construir la superficie a partir de una hoja de papel sin arrugarla ni partirla. O sea, si tuviéramos una superficie desarrollable, ¿no? Como por ejemplo el cono de un helado o así. Entonces ellos ven que la curvatura siempre hay una que va a ser cero, siempre ven que hay una que va a seguir siendo recta y hay otra que se va a girar hacia otro lado, ¿no? Siempre hacia el mismo lado. ¿Vale? Y entonces pasamos a la esfera. Y lo que ven en la esfera es que todas las curvas giran hacia el mismo lado y que además el giro que vemos desde fuera es siempre el mismo. ¿Vale? Otra vez, si la esfera, dependiendo del radio, van a girar más o menos, pero eso nos da igual. Es decir, que con esto podemos introducir las curvaturas principales y la curvatura de Gauss. ¿Vale? Si pasamos de transparencia, podemos leer que las curvaturas principales les contamos que le van a dar la curva que está más curvada, que ha girado más desde fuera, o la curva menos curvada, que es la que hemos visto girar menos desde fuera. Se llaman K1 y K2 y la curvatura de Gauss va a medir el producto de estas dos curvaturas. Y que lo que hemos visto hasta ahora es que el cilindro tendría curvatura cero o el cono del payaso y la esfera tendría curvatura positiva porque todas giran hacia el mismo lado.
¿Vale? Estás muteada. Vale, y nos preguntamos qué ocurre. Tenemos curvaturas cero, curvaturas positivas, ¿hay más? Vale, la pregunta obvia es, ¿hay curvaturas de Gauss negativas? Es decir, que por un lado tengamos un valor que es positivo, pero por otro lado la curvatura sea negativa. Claro, ese es el primer momento en el que probablemente se encuentren con la silla de montar, perdón, o el paraboloide hiperbólico. Dependiendo de si son jubilados o no, los jubilados ya lo conocen. Los de segundo dependerá de si han pasado por manos de alguno de nosotros o no, pero en general lo que todos sí identifican fácilmente son esas dos curvas por las que puedo ir con un ángulo positivo y con el otro negativo, ¿de acuerdo? Y nosotros en ese momento en el que ya les hablamos de, en lugar del el paraboloide hiperbólico, les hablamos de la patata Pringles y siempre les decimos lo mismo. Recordad que Pringles no patrocina esta charla. Lo que sí que sucede es que si estamos allí presencialmente en la época en la que todo era maravilloso, nosotros llevamos unas Pringles para el break, para que puedan, si quieren comérselas o si no, trazar más o menos las distintas curvas que pueden tener y puedan ver esa diferencia entre positivo y negativo. ¿Vale? Entonces, con esto lo que vamos a estar haciendo, volvemos otra vez a la idea que teníamos originalmente de jugar con los triángulos, y habíamos hablado de los triángulos de la esfera, los triángulos que teníamos en el plano, que eso los conocen de toda la vida, y lo que les preguntamos es, oye, ¿cómo son los triángulos en otro sitio? Rápidamente ven que los triángulos en el cilindro, como es un desarrollo plano, simplemente es recortar mi cilindro y hacer ponerlo en el plano, ponerlo en papel. Ahí pueden trazar los triángulos, lo vuelvo a cerrar y los triángulos nos quedan tal cual los conocemos en nuestro mundo de un papelístico, si queremos decir, nuestro mundo plano. Han visto cómo son los triángulos en la esfera, que son triángulos gordotes, ¿vale? Que están como hinchados y que también lo pueden ver muy bien. Si nosotros tenemos un globo y lo vamos hinchando, van viendo cómo eso cada vez va siendo más bombado. Y lo que les cuesta un pelín más es dibujar esos triángulos en la silla de montar. Y bueno, pues ahí si nos han comido todas las Pringles podemos trazar triángulos y pueden estar viendo que lo que tenemos allí son triángulos delgaditos. ¿Vale? Entonces pueden relacionar más o menos bien cómo son los ángulos dependiendo de la curvatura. Bueno, los ángulos, he dicho, los triángulos dependiendo de la curvatura, y hay ese momento en el que hay como un ajá, en el que ven, bueno, curvatura positiva, curvatura igual a cero, curvatura mayor que cero, y si son de los mayores, lo que les decimos es, todo esto que estáis pensando tiene un nombre y es el teorema de Gauss-Bonnet, y eso que os parece que la intuición nos dice que está sucediendo, lo vamos a poder ver en esta fórmula. Y claro, les plantamos esta fórmula a chavales de 14 años y lo primero que nos dicen es, no sé, Rick, parece falso. ¿Vale? Obviamente ellos no pueden trabajar con esto que acabamos de plantar aquí. Bueno, yo de hecho trabajé con ello en cuarto de carrera y creo que nunca lo entendí hasta que Ana decidió explicármelo bien y explicármelo así. Y lo que sí que podemos hacer es, uy, perdón, volvemos a tener a Rick. Lo que sí que tenemos es qué pasa cuando la curvatura es constante. Ahí sí vamos a entender lo que nos dice el teorema de Gauss-Bonnet y es muy fácil de que ellos lo vean porque simplemente lo que nos dice para curvatura constante es, bueno, la curvatura de Gauss que hemos visto cómo calcular por el área del triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores menos pi. Es decir, es algo que podemos representar de una forma tan sencilla como ese triángulo gordote que teníamos en la esfera, donde si son los mayores ya habremos visto cómo son esos ángulos, habrán visto su medición en radianes, etcétera, etcétera, habrán visto distintas formas de crearlos y ven fácilmente que esa curvatura que es constante por el área que tiene ese triángulo nos va a dar esa igualdad. Es decir, podemos calcular el área de ese triángulo de una manera muy, muy sencilla. Incluso podemos ver si esa fórmula o no tiene sentido para el plano y ahí es cuando te dicen de repente, ah, qué tramposos sois, ¿vale? Porque daos cuenta que la curvatura es cero y que lo que estamos teniendo es que cero es igual a cero. ¿Vale? Entonces, jugamos un poco con este Gauss-Bonnet, ya os decimos,
Hemos llegado a demostrarlo un año, el grupo era excepcionalmente bueno, si no, solo para curvaturas constantes, ¿vale? Para los años siguientes en los que hemos hecho esto no hemos llegado a demostrarlo porque se nos fue un poco de las manos, el grupo no era tan bueno y bueno, además estábamos online, con lo cual os podéis imaginar que ya no es tan sencillo hacer nada de esto. Pero llegan a entenderlo, llegan a verlo y vienen con nosotros, ¿vale? Bueno, y sigo yo. Y ahora, claro, acabamos con Gauss-Bonnet y seguimos con distancias. Y lo que les planteamos es otro problema. Esto más o menos es el Plaza Norte, aquí cerca de donde vivimos nosotras dos y de donde vive Eugenio. Lo que me puede decir Eugenio es, Angélica, eso no es el Plaza Norte, porque las tiendas no están distribuidas así, y es verdad. Lo he modificado un poco para preguntarle, mira, yo quiero ir desde Zara, que está en la esquina superior izquierda, hasta la FNAC, que está abajo a la derecha, marcado en esos puntitos rosas, y quiero saber cuál es el camino más corto entre Zara y la FNAC. Entonces empezamos a discutir y lo que nos dicen es, bueno, podríamos ir siguiendo el camino que está arriba, ¿vale? Por el pasillo de arriba, podríamos ir siguiendo el camino, bajando y luego por el pasillo de abajo, o incluso cruzando por el medio por esas escaleras que hay, ¿vale? Habría como muchos caminos entre uno y otro. Pero les planteo ahora una pregunta. ¿Qué pasa si vamos mi madre y yo? Y cada una vamos por un lado. ¿Cuál sería para cada una de nosotros el camino más corto? Y ahí empiezan a decirnos que si estamos tontos, que da igual, que claro que mi madre anda más lento. Y digo, ¿no habéis visto a mi madre cuando se pone a hacer sus deportes? Que la mujer está en forma. Y empiezan a dudar y de repente yo les digo, bueno, chavales, mirad cómo está el camino de arriba. ¿Qué tenemos? Tenemos Zara, tenemos el Apple Store, tenemos Bershka, tenemos el Pull & Bear, tenemos H&M, tenemos Mango, tenemos Springfield. Igual yo me voy a parar un poquito, sobre todo porque además bajo luego por el PC House, o sea, me voy a estar parando por todos lados. Y si vamos por abajo, mi madre va a estar parando en Mercadona, en Lola Rey, en Ikea, en el Maisons du Monde, en casa. O sea, es un cliché, pero sucede. O sea, yo cuando voy con mi madre al Plaza Norte, tenemos un serio problema de qué pasillo elegimos porque cada una nos interesa más uno de los dos pasillos. ¿Vale? Entonces, aquí se dan cuenta de que no es lo mismo la velocidad por la que yo voy por el camino de arriba a la velocidad por la que yo iría si voy por el camino de abajo. Por lo tanto, para mí el camino más corto va a ser el camino de abajo. ¿Vale? Y para mi madre el camino más corto va a ser ir por el de arriba, porque a mi madre ya os digo que no le interesa para nada vestirse de Bershka. ¿Vale? Entonces, tenemos estos dos caminos, les introducimos en la idea de la falta de homogeneidad en la velocidad con la que vamos y aquí os va a contar Ana hacia dónde vamos a ir, que realmente es algo que a mí me rompe la cabeza cada vez que lo vemos. Ana, estás muteada. Gracias. La idea es aprovechar este ejemplo de minimizar el tiempo en el centro comercial para introducir la geometría hiperbólica en el semiplano. Entonces, esta parte la adaptamos muchísimo teniendo en cuenta no solamente si se lo estamos contando a jubilados o a segundo, sino el tipo de grupo que tenemos. Si es un grupo movido, sustituimos toda esta parte por construcción del plano hiperbólico a partir del número de triángulos equiláteros que pegamos en un vértice. Pues en la esfera pegamos menos de 6, en el plano 6 y en el plano hiperbólico más de 6 y lo vamos construyendo, ¿no? Pero bueno, si supongamos que podemos contar esta parte, pensamos que alguien se está ahogando y lo que nos interesa, sobre todo al que se ahoga, es que el socorrista llegue lo antes posible. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer para aproximar este problema es suponer que toda la arena es homogénea y que todo el mar también. Y que vamos a nadar más lentamente de lo que corremos. El dibujo está justo al revés, sería el que hace el socorrista con el nadador, perdón. Y la clave está en que ¿cómo minimizamos el tiempo? Bueno, pues el tiempo es distancia partido por velocidad. ¿Vale? Entonces, vamos a jugar con esta idea, vamos a añadir más bandas de distintas densidades. La banda de mayor densidad es la azul oscurita y la de menos densidad es la amarilla. Es decir, por el amarillo vamos mucho más deprisa que por el azul oscuro. Y les planteamos, si en el amarillo caminamos por velocidad 1 y en el azul clarito a velocidad la mitad y en el azul oscuro a velocidad 1/4, ¿cómo serían estas bandas con ojos de tiempo? Es decir, de manera que desde fuera nosotros viéramos que un habitante tarda el mismo tiempo en recorrer cada banda, para empezar, si caminara siguiendo un camino vertical.
Repetimos el proceso, aumentamos el número de bandas y fijamos distintas velocidades, siempre con factor 1/2. Y entonces les pedimos que nos hagan ellos el dibujo y el dibujo al que llegan es el de la derecha, ¿vale? Las bandas tienen que ir haciéndose cada vez más estrechitas para con ojos de tiempo ver que tardamos lo mismo. Les preguntamos qué ocurre si un habitante, en lugar de bajar siguiendo la vertical, sigue bajando cualquier otra dirección. ¿Qué pasaría? Y esto ya sí que solamente si son los mayores y hemos llegado con ellos, son las preguntas que proyecta aquí Angélica, llegamos efectivamente a que las geodésicas en el plano hiperbólico son los círculos, los semicírculos, ¿no? Y ellos calculan, les hacemos cálculos, bueno, por aquí nos podemos extender lo que el grupo nos dé. ¿Vale? Vale. La siguiente parte, Angélica. Creo que estamos muy pegadas de tiempo. Sí, pero bueno, vamos a lanzar un poquito. volar. Sí. Y aquí es donde hemos empezado con las distancias cortas y ahora es donde la topología se la juega. Y esta es una sesión de primero que hacemos en primero o segundo y que hemos contado un poquito en otros Talmat de años pasados. Y que son, bueno, partiendo de este primer juego de distancias que podíamos haber hecho con los de primero también, de distancias cortas, nos pasamos al cilindro, ya saben, la expresión plana, y lo que vamos a hacer es jugar a las 3 en raya. Y lo que les planteamos es este juego. Son unos juegos de estrategia directamente, les preguntamos, oye, en las 3 en raya, ¿cuántas formas distintas de empiece tiene el primer jugador? ¿Cuántas respuestas tiene el segundo? Y si existe estrategia ganadora. Y claro, ese papel yo lo puedo doblar y puedo hacer un cilindro. Y lo que les preguntamos en ese momento es, bueno, ¿qué pasa ahora en el cilindro? ¿Cuántos inicios distintos tenemos? Y ya nos damos cuenta de que la banda central es completamente centros. Es decir, esta posición que teníamos aquí, que era muchísimo más ventajosa para jugar a las 3 en raya, ahora la tenemos en los 3 posibles centros que tenemos en el cilindro. ¿Vale? Y les preguntamos que si existe una estrategia ganadora, se ponen a jugar, ven si sí, ven si no. Aquí teníamos los círculos y cruces por si queríamos hacerlo. Encuentran que hay una estrategia ganadora en el cilindro y lo mismo sucede con el toro y lo mismo vamos a hacer con la botella de Klein. ¿Vale? Ponerles a jugar con cada uno de ellos a las 3 en raya. Y lo que vemos es que hay como distintas posiciones equivalentes, dependiendo de cómo me mueva yo por el retículo que estamos representando en nuestro toro. ¿Vale? Y nada, lo único que acabamos viendo lo mismo, que en el toro también tenemos una estrategia ganadora, es decir, que si yo empiezo a jugar en el toro y mi contrincante empieza por la estrategia no perdedora en el toro, que sería porque si la hacemos en el plano ya hemos ganado, ¿vale? La otra, la ganadora del plano. Tenemos una estrategia que sería ganadora, es decir, podemos ganar suceda lo que suceda. Y nada, con esto lo que les estamos contando un poco es cómo podemos representar en el plano las distintas superficies topológicas, tanto el toro, el cilindro, como la botella de Klein. ¿Vale? Acabamos jugando al ajedrez en el plano, perdón, en el toro, acabamos jugando al ajedrez en la botella de Klein. Nos ganan siempre, claro, porque nosotras no sabemos jugar, ¿vale? Y eso, ya para acabar, aquí os habíamos querido poner a jugar, pero no nos da tiempo. Para el futuro, pues si en las distancias cortas es donde la topología se la juega, lo que vamos a acabar es buscando a Laz, ¿vale? No a Jax. Y lo que es a partir de estas equivalencias que tenemos en el toro, y esta sería una sesión que queremos elaborar en el futuro, lo que queremos es construirles el espacio afín sobre F3. ¿Vale? Ellos saben ya lo que es Z módulo 3, han estado jugando con ellos y queremos preguntarles cuántos puntos hay en Z módulo 3 por Z módulo 3, etcétera, etcétera. Haríamos esta serie de preguntas. ¿Y para qué? Para acabar viendo que este retículo que tengo yo formado en el plano de Z módulo 3 y esta recta que tengo aquí, si os dais cuenta, es la misma que las 3 en raya que tenía en algún momento. Entonces, lo que vamos a acabar viendo, si han podido ver estas 3 en raya, es que el plano afín sobre Z módulo 3 es como un toro, en el fondo. ¿Vale? Porque yo las rectas que podía hacer en Z módulo 3 son las mismas que podía hacer en el toro. Todas, o sea, tal cual todas. Y
jugaríamos un poco con esto y es como que lo hemos probado con profes de instituto y hay un momento también yuju, me gusta decir a mí, ajá, eureka si queréis, cuando ven que las rectas sobre el plano afín, en el plano afín, perdón, sobre z módulo 3 son exactamente las rectas que teníamos en las tres centrales. ¿Vale? Pero esto será trabajo para el futuro y perdón por correr tanto al final. Bueno, muchas gracias, Espera. Angélica, y muchas gracias, Ana. Veo aquí a Bugs Bunny. No, Bugs Bunny no. Has puesto una botella de Klein, ¿verdad? Claro. Bueno. Klein Bunny. Alguien había comentado algo sobre la forma en que suben los ciclistas una montaña cuando estabais hablando de la curvatura, ¿no? No sé si lo habéis visto en el chat. Sí, sí. Sí, creo que Ana ha respondido, ¿no? Sí. Creo que ha sido Manolo que ha dicho, bueno, los ciclistas cuando suben por una montaña van zigzagueando. Justo es eso, es un ejemplo buenísimo para evitar la máxima pendiente, vas haciendo zigzag, que eran los ejemplos que había puesto Ana también de, bueno, si cojo cualquier otra recta va a tener menos curvatura. O sea, que es un ejemplo buenísimo, muchas gracias. Sí, Y una pregunta también es si le habláis de las rutas que siguen los aviones. Sí, eso lo dicen siempre ellos en cuanto ven que no va así. Ah, claro, por eso que nuestros ojos no siguen el meridiano. Ah, claro, por eso cuando volamos de Madrid a Nueva York subimos por arriba. Eso, ellos mismos se van dando cuenta de que estos ejemplos, que por eso subimos así las montañas, por eso trepan así las plantas, por eso los aviones vuelan así. Ellos van como, suelen sacarlo casi siempre ellos, ¿verdad, Angélica? Sí, o sea, de hecho, yo siempre les cuento el ejemplo de cuando volé una vez de Ámsterdam a Japón y veía todo, o sea, todo, estábamos por encima de Rusia, casi hacia el Polo Norte. No llegamos al Polo Norte, pero muy espectacular. Y entonces te empiezan a contar anécdotas y ven las geodésicas. Algunos te dicen, sí, claro, yo cuando voy en avión, si muevo el globo terráqueo, puedo ver perfectamente cómo son casi como un meridiano, o sea que sí, ellos mismos lo sacan bastante rápido esa idea. Neila pregunta si lleváis un globo terráqueo y ponéis hilos entre dos ciudades para ver exactamente que la distancia más corta es la geodésica. Pues no lo hemos hecho, lo podríamos hacer, porque de hecho en algún momento yo tuve un globo terráqueo de como una pelota, que por desgracia ese globo terráqueo se lo ha comido cierta perra que tengo en casa. Así que lo que hacemos es llevar las pelotas de tenis y de fútbol que tengo de esa misma perra que se ha comido mi globo terráqueo. Así que lo podríamos hacer para el futuro, Ana. Sí. Es una muy buena idea. O para la sesión de mapas, sí. Muchas gracias. Sí, tenemos también una sesión de mapas, así que igual podemos invertir en la compra de una pelota que se quede en tu casa y no en la mía. Sí, yo no tengo perro. Bueno, muchas gracias a las dos. En 5 minutos reanudamos las ponencias. Nos está preguntando Neila por lo de la charla, el título. No, este no es el título de la charla oficial. Este lo hemos puesto solo para esta... Se nos ocurrió la tontería y bueno, pues así somos nosotras.